La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del calcio. Tony Citadino les da la bienvenida a 90º Minuto, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Tony Citadino. Bienvenidos a 90º Minuto por P&P Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Este lunes analizando lo que dejó la 10ª jornada del fútbol italiano, una fecha en la que los equipos grandes, por decirlo de alguna manera, en el caso del Inter, del Milan, del Napoli y Juventus, al menos lograron victorias importantes, sobre todo en el caso del conjunto nerazzurro y bianconero, que están obligados a remontar en la tabla de posiciones, pues están fuera de las competiciones europeas, mientras que el Napoli llegó a 8 victorias en 10 encuentros y se mantiene como líder de la Serie A con 26 puntos, está invicto, mientras que el Atalanta también le está siguiendo los pasos. Esta vez también ganó su respectivo encuentro, suma 7 victorias en 10 juegos. También es el otro equipo invicto, solamente hay 2 equipos que no han conocido la derrota en esta Serie A y están al frente de la tabla de posiciones. Mérito también para el Milan, que subió al tercer lugar con su victoria, y el resto de los equipos, por ejemplo el Torino, sumó su 4ª derrota en los últimos 5 juegos. El Verona sigue también, ha perdido los últimos 5 compromisos y ha sido parte del desempeño en este momento de una Serie A que se antoja bastante pareja en lo que corresponde al menos a los puestos de Champions, y de aquí a final de temporada, al menos en la pausa por el Mundial, recuerden que se jugará hasta el 13 de noviembre, tendremos un mes bastante activo. Esta jornada comenzó el día sábado, tuvo un total de 3 encuentros y el primero de ellos fue Empoli ante Monza. El Empoli ganó 1-0 con tanto de Haas al minuto 11, que le permitió al Empoli ganar su primer juego como local, al menos desde el mes de abril. En ese momento había derrotado al Napoli, así que desde entonces sumaba 3 empates y 3 derrotas para el equipo toscano, que llegó a 2 victorias apenas en esta temporada de Serie A. Tiene 11 puntos, mientras que el Monza cayó a la posición número 13, venía de 3 victorias consecutivas y con esta derrota se queda con 10 unidades, sumó su 6ª caída de la temporada. Por su parte, la Juventus, terminando una semana realmente complicada, venció al Torino en el derbi de la Mole Antonelliana 1-0 con tanto de Dusan Vlahovic en la fracción 74, aprovechando una jugada de córner sacada por Cuadrado, y pudo rematar debajo de puerta el delantero serbio, que se convirtió, por cierto, en el tercer jugador de nacionalidad serbia en marcar en un derbi de la Mole en Torino-Juventus, después de Ljajic, quien lo hizo en 2017, y de Lukic en 2019. Este primer gol para Vlahovic es el primer tanto con la camiseta de la Juventus. Recuerden que llegó en enero de este año procedente de la Fiorentina, donde había marcado 17 goles y era líder de la clasificación entre los anotadores. Una victoria también que le permite a la Juventus coger un poco de aire en la clasificación. Venía de perder en la fecha pasada ante el Milan y tiene 16 puntos, todavía lejos de la zona europea, al menos 5 puntos, pero una Juventus que buscará tener continuidad. Ya se hablaba durante la semana pasada lo complicado que fue la derrota ante el Maccabi Haifa, no tanto por perder, que ya es grave, sino por la forma en la que se hizo en su visita a Israel. El equipo estuvo concentrado en las instalaciones del club bianconero en un retiro de 3 días que comenzó el jueves, y Max Allegri decía luego de la victoria ante el Torino, la rueda de prensa, que el retiro no era
una penitencia, que no era un castigo para el equipo, sino que más bien buscaba que los jugadores tuvieran más unidad, que se adaptaran, que se compenetraran en la alineación, en la parte también personal, y buscar volver a ser espíritu de grupo. Sin embargo, los medios italianos hablaban también de que había parte de la plantilla que se había revelado, en el buen sentido de la palabra, porque no estaban de acuerdo en que Max Allegri convocara el retiro. Sin embargo, bueno, el técnico sigue siendo cuestionado por los medios italianos, por los fanáticos, y sin embargo el presidente Agnelli ya confirmó nuevamente que se mantendrán con Allegri hasta que sea necesario. No piensan destituirlo a pesar de los resultados, y bueno, al menos esta victoria ante el conjunto granata le da un poco de aire y le ayuda también a calmar un poco los ánimos en la entidad bianconera. Otro de los resultados que nos dejó el día sábado fue el encuentro entre Sassuolo y Atalanta. Victoria para el Atalanta de 2-1, que tuvo que darle vuelta al marcador. Giancapoulos marcó el 41 por el Sassuolo, y ya el conjunto local le dio vuelta al marcador en el minuto 45 con tanto de Pasalic, y el 46 con gol de Lookman. Un encuentro en el que Berardi estrelló un balón en el palo en la fracción 64 y nuevamente salió lesionado. Al menos al cierre de esta edición se esperaban todavía los exámenes médicos para saber la gravedad y el tiempo que estaría fuera, en este caso Domenico Berardi. Para el Atalanta, como decíamos, séptima victoria en 10 encuentros, está segundo en la tabla, mientras que el Sassuolo perdió por segunda ocasión consecutiva. Ha perdido 3 de los últimos 5 duelos el conjunto nero-verde. Vamos a la primera pausa aquí en 90º minuto, y al regreso estaremos analizando y repasando qué sucedió en la jornada de ayer en el fútbol italiano. Regresamos a 90º minuto, ya la segunda parte del programa. Hablábamos en la primera de los primeros 3 duelos en la Serie A, para quienes están sintonizando. Empoli venció al Monza, la Juventus al Torino por la mínima diferencia también, y la Atalanta derrotó 2-1 al Sassuolo. Y la jornada de este domingo, que estuvo integrada, compuesta por 5 encuentros, inició con la victoria de 2-0 del Inter ante la Salernitana en el estadio Giuseppe Meazza. Un triunfo que estuvo marcado por los tantos de Lautaro Martínez al minuto 13 y Nicolò Barella al 58. En el caso de Lautaro Martínez, que tiene 145 presencias con la entidad del Inter, llegó a 62 goles en la Serie A e igualó a Diego Milito en la posición 13 de todos los tiempos entre los máximos anotadores nerazzurris en la Serie A. Milito lo hizo en 128 encuentros, así que le tomó menos tiempo para lograrlo. Y además sepan que Nicolò Barella anotó por primera vez 2 goles, un gol en un encuentro y otro en otro, en encuentros consecutivos, por primera vez desde la temporada 2019-2020. Así que buen rendimiento para Barella, que sigue siendo un hombre clave en el mediocampo de la escuadra de Simone Inzaghi, y además que sigue siendo determinante también el delantero argentino Lautaro Martínez. Recordemos que en este caso el Inter venía de lograr un empate extraordinario ante el Barcelona en el Camp Nou en la cuarta jornada de la Champions, un encuentro en el que el equipo de Simone Inzaghi fue superior, a pesar de que en la última jugada se comen el 4-3 para sentenciar definitivamente al Barcelona y mandarlo a Europa League al menos. Pero el Inter se vio bastante bien, por supuesto. En este caso el encuentro se convirtió al final en un duelo de ida y vuelta, en el que había marcado Dembélé al principio, luego Barella y Lautaro le dieron la ventaja al Inter, un golazo de Lautaro con un control exquisito para definir un remate a la base del palo derecho, y luego Lewandowski empató al 82, Gosens le dio la ventaja nuevamente al Inter al 89, y Lewandowski salvó nuevamente
al conjunto azulgrana, que sacó un empate con sabor a derrota, un empate que compromete muchísimo las aspiraciones. Y en el caso del Inter, tendrá que está prácticamente con un pie en los octavos de final. Sin embargo, tendrá que vencer al Victoria Plzen en la próxima jornada de la Champions, que será el 26 de octubre. Ese juego será en el Giuseppe Meazza también, y con ese resultado ya estaría certificando su pase a los octavos de final y eliminando de la fase de grupos al Barcelona. Pero bueno, los juegos hay que disputarlos, y esta semana estaremos de descanso en la Champions. No hay competición europea esta semana, así que volverán los encuentros la semana que viene, y estaremos hablando también de toda la información que tendremos a mano en el próximo programa. Otro de los duelos disputados este domingo fue el empate sin goles registrados entre la Lazio y el Udinese, celebrado en el Estadio Olímpico de Roma. Una Lazio que también le ha costado tener continuidad. Si ha ganado 4 de los últimos 5 duelos, al menos en Europa, le ha costado también tener continuidad. Sin embargo, el equipo de Sarri está en la cuarta posición con 21 puntos y será uno de los candidatos fijos a luchar por una plaza europea. Además, el Udinese también tiene 21 unidades y sumó su segundo empate consecutivo. Otro de los duelos disputados fue la igualdad también entre Spezia y Cremonese, 2-2. De Serse anotó por la Cremonese en minuto 2, pero Nzola al 19 y Holm al 22, rápidamente en 3 minutos, le dieron la ventaja a la Spezia. Ya en la etapa complementaria, en la fracción 52, Piquel se encargó de igualar el encuentro y salir con un punto en su visita al estadio de la Spezia. Una Spezia que está en el puesto 15 con 9 puntos. Dejó atrás 2 derrotas consecutivas, mientras que la Cremonese continúa sin ganar en esta edición de la Serie A. Tiene 4 empates y 6 derrotas, así que todavía buscando este equipo recién ascendido su primera victoria en esta temporada de la Serie A. Quien sí ganó y lo hizo con una buena cantidad de goles fue el Napoli, que tuvo que derrotar al Bologna 3-2 en el estadio Diego Armando Maradona. Así que silenció al estadio napolitano al minuto 41, pero Juan Jesús al 45 y el Chucky Lozano al 49 le dieron la ventaja al Napoli, voltearon el marcador. Sin embargo, la alegría duró poco, porque al 51 Musa Barro empató el encuentro y tuvo que llegar nuevamente Víctor Osimhen, el delantero nigeriano, en la fracción 69, para anotar el tanto que a la postre le dio la victoria al Napoli de 3-2. Osimhen, que sigue siendo un jugador clave en la alineación de Luciano Spalletti. También lo veíamos durante la semana pasada en la Champions, en esa victoria ante el Ajax del conjunto napolitano, que también certificó su clasificación a los octavos de final de la Champions. Venció a los holandeses 4-2, tiene puntaje perfecto, y un Napoli que sigue manteniendo un promedio de 3-4 goles por partido. Lo ha certificado nuevamente en esta jornada de la Serie A. Es el equipo, más allá de los resultados, el que mejor en forma se ve de todos los clubes italianos y uno de los mejores en Europa. En el caso de Juan Jesús, fue el jugador número 15 en anotar gol con el Napoli. El Napoli, sepan también que es el equipo que suma más jugadores en anotar en esta temporada 2022-2023 del fútbol italiano, y también en Europa, porque el Napoli es el equipo que más jugadores han anotado entre los 5 grandes campeonatos europeos. Este es un dato de Otta Paolo, y así que en este caso el Napoli puede estar tranquilo al menos una jornada más como líder del campeonato. Veremos cómo se estará desempeñando la Serie A luego de la pausa del Mundial, y si el Napoli puede mantener el paso, porque ha sido un equipo que, al menos como lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando estuvo Sarri, incluso Ancelotti, en los meses de febrero, marzo era cuando más tendía a bajar el nivel. Así que bueno, victoria para el Napoli, que sigue celebrando su buen momento en Italia y en Europa. Y el último resultado
de este domingo fue la victoria del Milan en condición de visitante ante el Verona de 2-1. Veloso marcó en contra el minuto 9. Günther marcó por el Verona en la fracción 19 para empatar en este caso el encuentro, y se convirtió en el tercer jugador alemán en anotar con el Verona en la Serie A, después de Hans-Peter Bigel, que marcó 12 tantos, y de Thomas Berthold, quien hizo 2 goles, 2 dianas, y este también es otro dato de Opta Paolo. Sin embargo, tuvo que llegar Sandro Tonali en la fracción 81 para marcar el tanto de la victoria del conjunto nerazzurro, que se mantiene igual peleando en las posiciones europeas de la Champions y por asaltar el primer lugar en manos del Milan, y un Sandro Tonali que ha marcado 3 de sus 7 goles en Serie A, casualmente contra el Verona en el estadio Marco Antonio Bentegodi de Verona. Así que el Milan tratando de salir a flote en este inicio de temporada, es el único equipo que no ha perdido fuera de casa en este 2022 entre los 5 grandes campeonatos europeos. Un Milan que además llegó a 7 victorias, tiene 7 victorias, 2 empates y 1 derrota, 23 puntos en zona Champions, y además que buscará también darle la vuelta en las competiciones europeas, porque la Champions perdió nuevamente con el Chelsea durante la semana pasada, cayó en casa 2-0, un juego polémico por la expulsión de Tomori, un penal y una roja directa que es bastante criticable. Un Milan que no pudo sobreponerse a ese golpe, y Jorginho marcó el penal en ese juego al minuto 21 y Aubameyang al 34. Jorginho que sigue teniendo éxito desde el punto penal con el conjunto londinense, y un Milan que ahora está obligado, tiene la clasificación, la opción de clasificar en sus manos, tiene 4 puntos y le quedarán los encuentros ante el Salzburgo y ante el Dinamo Zagreb, así que todavía el equipo rosonero tiene opciones de clasificar a los octavos de final, pero como decimos, ya estaremos hablando de eso en el próximo programa. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en 90º minuto, y al regreso estaremos hablando de los resultados del encuentro entre Sampdoria y Roma, y también de la visita de la Fiorentina a Lecce. Ya volvemos. El mes 10 del año llega cargado de mucha emoción deportiva. Postemporada de las Grandes Ligas. Béisbol profesional venezolano. Los Navegantes del Magallanes son los campeones de la temporada 2021-2022. El baloncesto de la NBA. Golden State supera a Boston y ellos son los campeones de la NBA. Superliga Profesional de Baloncesto. Se corta hacia el aro, se levanta. ¡Venga, vieja! ¡Salvaje! ¡Carlis Ojo! Juegos Sudamericanos Asunción, Paraguay 2022. Paraguay es oficialmente anfitrión de los 12º Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Singapur, Japón, Estados Unidos y México vivirán la Fórmula 1. Tailandia, Australia y Malasia tendrán MotoGP. Deportes y más deportes en la señal deportiva de Venezuela. P&P Sport 89.9 FM. Somos simplemente deportes. Queridos amigos de 90º minuto, retomamos el último bloque del programa para contarles que la Roma venció a la Sampdoria 1-0 con tanto de Luca Pellegrini en el 9º minuto del partido, y en el 5º minuto de descuento Nicolò Zaniolo anotó, pero el tanto le fue invalidado. Tomás Rincón fue amonestado con tarjeta amarilla en el minuto 39 y salió del encuentro en la fracción 59. Sepan entonces que con esta victoria la Roma escala al 4º lugar con su tercer triunfo consecutivo. En el último encuentro de la jornada, la Fiorentina y el Lecce igualaron a un gol. Sesay marcó al minuto 43 y Kounamé
marcó por la Fiorentina, por el conjunto viola, en la fracción 49. Empate a un gol que deja la tabla de posiciones de la siguiente manera. El Napoli, es líder con 26 puntos luego de haber ganado nuevamente, de haber sumado su octava victoria en la competición. La Atalanta está en el segundo lugar con 24 puntos, el Milan en el tercer lugar con 23, la Roma en el cuarto puesto con 22 y ya en zona de la Europa League la Lazio con 21 unidades. Le sigue el Udinese en la sexta casilla con 21 puntos también, ya en puestos de Conference League, y fuera de puestos europeos está el Inter en el séptimo puesto con 18 puntos, la Juventus en el octavo puesto con 16 unidades y el Sassuolo en el noveno puesto con 12 puntos. Ya de mitad de tabla para abajo, el Empoli está en el puesto 10 con 11 puntos, el Torino en el puesto 11 con 11 unidades y más abajo Salernitana y Fiorentina con 10 puntos cada uno. También el Monza, que está en el puesto 14, mientras que en la casilla número 15 se encuentra la Spezia con 9 unidades, el Lecce en el puesto 16 con 8 puntos y el Bologna en el puesto 17 con 7 unidades. Ya en el puesto de descenso se encuentra el Verona en el puesto 18 con 5 unidades, el Cremonese con 4 puntos, no ha podido ganar todavía, y cierra la tabla de posiciones la Sampdoria de Tomás Rincón con 20, en el puesto número 20 con 3 puntos nada más. Ha sumado 3 empates y 7 derrotas en total. Vamos a repasar también rápidamente lo que será la próxima fecha del fútbol italiano, que se estará disputando la jornada 11 a partir del viernes 21 de octubre, cuando la Juventus reciba al Empoli en el Juventus Stadium. Ya el sábado hay 3 encuentros pautados: Salernitana ante Spezia, Milan ante Monza y el Inter visita a la Fiorentina en el estadio Artemio Franchi. Ya el domingo el resto de los encuentros: Udinese ante Torino, Bologna ante Lecce, Atalanta ante Lazio y Roma contra Napoli en el Estadio Olímpico de Roma, el gran encuentro de esta jornada que se estará cerrando el lunes 24 de octubre cuando la Sampdoria visita a Cremonese y el Sassuolo juegue en casa contra el Verona. Esta ha sido toda la información para 90º minuto por PNP Sports 89.9 FM. Como siempre los invitamos a que sigan en sintonía de la radio y que por supuesto nos estemos escuchando la próxima semana para traerles más información del fútbol italiano. Gracias por su compañía. Así finaliza por esta semana 90º minuto. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes cuando Tony Cittadino nos traerá el más completo resumen del fútbol italiano. Siempre por PNP Sport, la primera FM deportiva de Venezuela.